político y algo más. Es momento del análisis del acontecer nacional y regional, la vida política, las noticias y el análisis de AFN político y algo más. Es momento del análisis del acontecer nacional y regional, la vida política, las noticias y el análisis de AFN político y algo más. Es momento del análisis del acontecer nacional y regional, la vida política, las noticias y el análisis de AFN político y algo más. Es momento del análisis del acontecer nacional y regional, la vida política, las noticias y el análisis de AFN político y algo más. Es momento del análisis del acontecer nacional y regional, la vida política, las noticias y el análisis de AFN político y algo más. Es momento del análisis del acontecer nacional y regional, la vida política, las noticias y el análisis de AFN político y algo más. Es momento del análisis del acontecer nacional y regional, la vida política, las noticias y el análisis de AFN político y algo más. ¿Qué tal? Muy buenos días, qué gusto saludarlos esta mañana ya de miércoles 4 de noviembre del año 2020. Un privilegio saludar a quienes ya están sintonizándonos en este espacio, la primera edición de AFN Político y algo más, que es una producción de Agencia Fronteriza de Noticias y de su directora, nuestra amiga y compañera Dora Elena Cortés. Soy Enrique García y le doy la bienvenida a este espacio. Gracias por acompañarnos. Estamos transmitiendo a través del portal de Agencia Fronteriza de Noticias en www.afntijuana.info y de igual manera en las redes sociales de esta agencia. Les recuerdo que en punto de las 3 de la tarde se retransmite la edición nocturna de Agencia Fronteriza de Noticias. Los reporteros del barrio también salen de noche. Esto a través de Canal 73, CNR estatal. Es la opción de televisión por cable que nos lleva hasta Yuma, Arizona, San Luis Río Colorado, lugares circunvecinos, y agradecemos enormemente que nos sintonice también en esa opción. Muchísimas gracias de veras a todos ustedes. John Espinosa ya está aquí. Les saludo, le doy los buenos días. Bienvenido, muchísimas gracias por acompañarnos esta mañana. Mientras comienzan a conectarse nuestros amigos para esta edición, yo quiero decirle, Juan José Hernández, bienvenido, muchísimas gracias. Oh, qué interesante. A ver. Habrá sesión extraordinaria del INE pasado mañana. Muy bien. Se decide este viernes el caso Baja California. Por supuesto. Interesante. Usted recordará que le comentamos en su momento, pues, que la Sala Superior del Tribunal de Justicia Electoral de la Federación había revocado la decisión del INE que favoreció en su momento al abogado tijuanense Luis Alberto Hernández Morales para ser el consejero presidente del Instituto Estatal Electoral de Baja California. Él sigue en su cargo, pues, porque no ha sido notificado de una instrucción en contrario. Finalmente, el INE está acatando la resolución, reponiendo el procedimiento
y deberá decidir justamente pasado mañana cómo lo subsana. Según el Tribunal de Justicia Electoral de la Federación, el INE debió haber presentado a consideración del Pleno del Instituto Nacional Electoral por lo menos 2 propuestas. Podría presentar hasta 5. Pero después de todo el proceso de descarte que estuvo llevando a cabo en la sesión de pleno, solo presentó a su mejor propuesta, a la que consideraron la mejor propuesta para asumir el cargo de consejero presidente, en la persona de Luis Alberto Morales, pero según el tribunal, el INE debió haber presentado no solo unas, sino hasta 5. Podía presentar 2 como mínimo, un hombre y una mujer, pero no siguió ese orden, no lo hizo así. Entonces fue otro aspirante, Iván de la Selva, tijuanense, que fue descartado por los consejeros, quien se inconformó y entonces promovió un juicio de derechos político-electorales, un juicio ciudadano, así se denomina, y el tribunal le dio la razón. Él enumeró varios agravios contra el INE. La autoridad electoral, el Tribunal de Justicia Electoral, ni siquiera entró al análisis de los otros agravios. Tomó el primero, que le pareció el más importante, desechó los otros agravios presentados por Iván de la Selva, ni siquiera entró a su estudio, y a partir del primer agravio, el tribunal encontró que efectivamente había incurrido en una omisión, le ordena al INE pues prácticamente reponer el procedimiento, y esto puede significar solamente 2 cosas. Repone el procedimiento y vuelve a decidir que Luis Alberto Hernández es su mejor propuesta, o elige la otra propuesta, porque seguramente van a presentar 2 para cumplir con la ley, ¿no? Y sería una mujer y un hombre. Entonces, subsanada esa parte, el INE simplemente podría ratificar la decisión, ¿no?, que ya habían tomado. Así que este viernes se resuelve finalmente si Luis Alberto Hernández Morales continúa al frente del instituto en calidad de consejero presidente del Instituto Estatal Electoral. Y efectivamente, esa es la orden del día para esa sesión extraordinaria. Está constituida por 2 temas: el caso Baja California y la presentación y aprobación en su caso del proyecto de acuerdo del Consejo General del INE por el que se aprueba la designación de la consejera o consejero presidente provisional del Instituto Estatal Electoral de Chihuahua. Interesante. Sesión extraordinaria a las 9:30 de la mañana, pasado mañana. Así que estaremos al pendiente. Seguramente le vamos a compartir el abordaje de ese tema en la sesión del Consejo General del INE en la edición de viernes a las 10 de la mañana. Saludo con mucho gusto a Antonio Carpio, bienvenido, buenos días. Israel Núñez Zacoto, bienvenido. Se la quieren robar los demócratas, dice Israel Núñez. Se refiere, por supuesto, a la elección presidencial en los Estados Unidos, que se calentaron ahí los ánimos. Y vaya que se calentaron los ánimos. Anoche el presidente norteamericano Donald Trump emitió un mensaje. Ya había concluido la edición de Los Reporteros del Barrio También Salen de Noche, cuando
Donald Trump salió a emitir un mensaje a sus seguidores, se transmitió en vivo y básicamente fue un mensaje de queja y denuncia en el sentido de que estuvieran atentos, y ellos estaban atentos ante la posible intención de cometer fraude. Habían detenido el conteo de la votación, se declaraba optimista, pero de cualquier manera ha venido cantando el tema de un posible fraude electoral, de un intento al menos. Ya lo había venido planteando desde hace algunos días, el riesgo de un fraude electoral a través de la votación vía correo. Así que será muy interesante ver cómo queda el resultado. Joe Biden había elevado sus opciones de victoria, había tomado la delantera en el conteo de Michigan. Entonces, Biden tenía el 49.3% de los votos, 49.3, contra el 49.1, es decir, una fracción mínima. Esto con el 90% de los votos escrutados en Michigan. La diferencia es de apenas 10,000 votos, por lo que la incertidumbre era elevada. Es un escenario, déjeme decirle, como el de la elección entre George Bush y Al Gore, ¿no? En el año 2000. Pareciera que estamos viendo la misma película. La secretaria de Estado de Michigan, Jocelyn Benson, encargada del conteo, aseguró que esperaba tener una imagen muy clara de los resultados hoy por la tarde, por lo que pidió paciencia. En parte el retraso en Michigan se debe a que las localidades con más de 25,000 habitantes tuvieron que esperar hasta el 2 de noviembre para empezar a procesar las papeletas anticipadas. Michigan, además de Michigan, el resultado de las elecciones depende de otros 4 estados: Wisconsin, Nevada, Pennsylvania y Georgia, donde se cuentan todavía los votos debido a la avalancha de participación por correo. Millones de norteamericanos votaron a través del correo. Por el momento, Biden aventaja a Trump por 224 delegados a 213 de Trump. 224 contra 213 en el colegio electoral. 11 votos. Esto es la proyección, los cálculos, las mediciones, las proyecciones que se habían generado ayer, tarde, noche, hasta noche. El colegio electoral, les recuerdo, pues es un órgano integrado por 538 delegados que eligen los estados en función de su población. El candidato ganador en cada estado, aunque sea por un solo voto, se lleva todos sus compromisos, con la excepción de Nebraska y Maine. El aspirante que llega a 270 votos gana la elección. Es decir, gana por votos en el colegio electoral, aunque la cantidad de votos pueda presentar un panorama en el que los ciudadanos mayoritariamente voten a favor de un candidato. Sin embargo, quienes deciden verdaderamente es el colegio electoral, ¿no? El ganador puede tener incluso menos votos ciudadanos que su contrincante, pero si reúne la mayor cantidad de votos del colegio electoral, ya con eso es suficiente, gana la presidencia de los Estados Unidos. Se pone esto interesante. Hay fraude. Algo que anunció anoche Donald Trump fue su determinación de acudir incluso a la corte. Todavía a las 2 de la mañana de hoy, no había un resultado definitorio. Los estados que se hallaban en vilo son Pensilvania, Carolina del Norte, Michigan, Georgia, Wisconsin,
Alaska y Nevada. A las 2 de la mañana, la agencia noticiosa Associated Press había dado el triunfo a Biden en Arizona para acumular 238 votos colegiados. ¿Cuál es el balance de los estados? Para Biden, Nueva York, Massachusetts, Nuevo Hampshire, New Jersey, Connecticut, Delaware, Maryland, Rhode Island, Illinois, Distrito de Columbia, Vermont, Virginia, Nuevo México, Colorado, New Hampshire, Minnesota, Hawaii, Rhode Island, Maine, Arizona. Y Donald Trump, Oklahoma, Ohio, Texas, Carolina del Sur, Alabama, Mississippi, Tennessee, Indiana, Virginia, Kentucky, Michigan, Iowa, Arkansas, Nebraska, Wyoming, Dakota del Norte, Dakota del Sur, Louisiana, Missouri y finalmente Utah. Y los estados que reportaban una votación cerrada, pues son Michigan, Carolina del Norte, Wisconsin, Pensilvania, Alaska, Nevada y Georgia. Así que ese es el panorama hasta este momento. Estamos a lo grande, pero están tratando de robar las elecciones. Nunca les dejaremos hacerlo. No se pueden emitir votos después del cierre de las encuestas. Es lo que había publicado el presidente norteamericano, lo que le valió que en la red social de Twitter, donde había emitido este mensaje, le pusiera tache, ¿no? ¿Qué cosas tan interesantes estamos viendo en este proceso electoral en los Estados Unidos? Yo saludo, ya está aquí. ¿De qué murió el ardido? ¿De qué murió ardido? Dice Antonio Carpio. A Iván de la Selva no le alcanza. El consejero que se había inconformado por el resultado. Y es que le recuerdo, los consejeros ya en la etapa final de este proceso para evaluar la capacidad de los aspirantes al cargo, los consejeros en la entrevista personal, que es la etapa final, no evaluaron, no vieron con buenos ojos dos cosas básicamente. El hecho de que Iván de la Selva es empleado de este gobierno estatal, es el representante en la ciudad del gobierno del estado en la Ciudad de México, y el cargo que ocupó como director de gobierno de la Secretaría General del Ayuntamiento de Jorge Hanron, si mal no recuerdo era Fernando Castro Trenti, el titular, el secretario, Iván de la Selva el director de gobierno, y entonces en opinión de de por lo menos uno o dos de los consejeros que lo entrevistaron ese día, y aquí le transmitimos ese encuentro, consideraron que ese no era un cargo técnico como él pretendía hacer creer, sino que era un cargo político, y entonces esto implicaba una definición política que lo inhabilitaba para ocupar ese cargo prácticamente, ¿no? Así que por eso precisamente en el juicio de derechos, en el juicio ciudadano de derechos político-electorales, Iván de la Selva incluyó entre los agravios la interpretación que los consejeros del INE hicieron de esa parte de su currículum. No le gustó que hubieran considerado que había ejercido cargos de orden político y no técnico, y entonces evidentemente está consciente Iván de la Selva que eso le restó puntos en la evaluación final. Así que sí, a eso se refiere seguramente el amigo Tonio Carpio. Tal parece que hasta los medios están con los demócratas, hacen ver como si fuera algo malo cuando dicen que Trump ganó o iba adelante en algún estado. A propósito del comentario de Israel Núñez, mire usted, algo que es muy interesante en la experiencia cultural del manejo de los medios en los Estados Unidos
es que ya cuando se acerca la elección, los medios se toman la libertad de definir a quién apoyan, ¿no? Públicamente, abiertamente. Hacen un planteamiento en su editorial, por ejemplo, ¿no? Es algo que usted no verá en la cultura de los medios de comunicación en nuestro país, pero en Estados Unidos es común, pero con independencia de esa declaración que los medios de comunicación están en libertad de hacer, ciertamente hay medios que parecen tener una inclinación por uno o por otro. Y hay medios que incluso ni siquiera se afanan por ocultar, ¿no? Por eso dice, parece que hasta los medios están con los demócratas. Pues es que independientemente de la posición que asuman los medios, es decir, las empresas periodísticas, hay otra consideración que aplica a los trabajadores de los medios, a los periodistas. Y habría que decir que el presidente norteamericano Donald Trump se ha ganado la animadversión de empresas periodísticas, pero también de periodistas, por la serie de ataques constantes que ha promovido desde la Casa Blanca el presidente de los Estados Unidos. Y hay una diferencia enorme, yo le quiero decir, entre Estados Unidos y México, culturalmente hablando, en la relación prensa-poder. En el caso de los Estados Unidos, donde ciertamente el poder público, el poder político, tiene un peso enorme y es capaz de hacer lo que le dé la gana para aplastar a alguien que le parece incómodo, ¿no? Y no será la primera vez que esto sucede desde la presidencia de los Estados Unidos. El caso más notorio, o uno de los casos más notorios, ha sido el del presidente Nixon, Richard Milhouse Nixon, aquel hombre que pagó el haber aprobado la ilegal intromisión en el cuartel del partido opositor ahí en el edificio Watergate para espiar, colocar sistemas de espionaje, y que tenía en la mira a varios medios de la época. Finalmente, uno de los medios que le caía, pero como patada al hígado, fue el periódico The Washington Post, y fue precisamente el periódico The Washington Post el que terminó poniendo en evidencia, descubriendo esa intromisión en el edificio Watergate, en las oficinas del partido adverso al presidente. Entonces le hizo la vida de cuadritos a los representantes del periódico The Washington Post, que por cierto venía de un triunfo que había elevado su prestigio cuando publicó los llamados papeles del Pentágono, un documento delicadísimo que puso en evidencia toda la serie de triquiñuelas y maniobras que el gobierno norteamericano había utilizado respecto de la guerra en Vietnam. Entonces, ya lo sabe usted, ¿no? Así sucede. En nuestro país, bueno, pero en Estados Unidos finalmente hay algunos equilibrios que garantizan un margen de posibilidad de triunfo contra un acto autoritario del propio presidente de los Estados Unidos. El presidente norteamericano ha sido un autoritario en la relación con los medios de comunicación, y mire usted lo que son las cosas. A diferencia de eso, en nuestro país tenemos un fenómeno de mayor fanatismo todavía y menos mecanismos de equilibrio en México, cuando un presidente como el presidente Andrés Manuel López Obrador emprende toda una campaña de descrédito contra medios de comunicación y periodistas, y aplica tabla rasa y promueve el linchamiento de los periodistas y de los medios de comunicación, utilizando su posición privilegiada de peso entre los seguidores, que no son pocos. Y como en Estados Unidos
En México también ha habido fanáticos del presidente que han agredido verbal y físicamente a agentes de los medios de comunicación. Y le quiero recordar, en el caso del presidente norteamericano, el vergonzoso momento en que Donald Trump imita, se burla, se mofa de un periodista discapacitado en un evento público y lo imita, ¿no? Para humillarlo y burlarse de él. Entonces, después de cosas como esas, no espere usted que el presidente norteamericano tenga la simpatía de los medios de comunicación y de buena parte de los periodistas estadounidenses. Así que hay muchos agraviados en Estados Unidos, muchos que se sienten agraviados por el manejo del presidente norteamericano. Hoy le están cobrando la factura y me parece que eso podría explicar algo de lo que plantea aquí don Israel Núñez Acuatro, efectivamente. Toño Carpio, el que gane Pensilvania se la va a llevar, dice. ¿Qué no es? Dice Israel Núñez, ¿qué eso del electoral college no es clasista? Puede serlo, pero legalmente, don Israel, es el órgano que decide. Así son las cosas, son las reglas, ¿no? Y el que va a competir con las reglas, pues está obligado a acatarlas, le gusten o no le gusten, podrá combatirlos, podrá estar en desacuerdo, pero finalmente no le queda otra más que acatarlo, ¿no? Porque legalmente esas son las reglas del juego. Leti Flores, buenos días, bienvenida. Antonio Carpio, CNN demócrata, Fox republicano. Bueno, ahí está, así se expresa. En el ánimo social, mucha gente ya identifica, ¿no? Fox es republicano, CNN demócrata. Ray Núñez es como el programa de Saturday Night Live, es totalmente en contra de los republicanos y Trump y tratan de ser bien a los demócratas en sus sátiras. Entonces no existe la neutralidad ni la ética profesional en los medios gringos. No del todo, don Israel, no del todo. También allá se cuecen habas, hay que decirlo, por supuesto, y hay intereses también. Sí, claro. No solamente en nuestro país ocurre esto. Finalmente, el poder seduce a muchas gentes, a medios, a políticos, a líderes. Tiene todo el poder, toda la posibilidad de seducir. Es muy fácil. Hay gente que cae rendida por el solo hecho de sentirse cerca del poder, como si eso le fuese a contagiar el poder, ¿no? A revestir de ese poder con el que coquetea. Y hay gente que se da por bien servida, se siente en las nubes, en la gloria. Y quien lo corteje va a comprar su respaldo en automático. Así hay gente, hay de todo en la viña del Señor, como dice el refrán, y también existe en cualquier lugar del planeta. La cercanía del poder produce ese efecto. Así que no nos sorprende, por supuesto. Hay también, hay que decirlo, por razones evidentes, que no se puede juzgar a todos de manera igual. Entonces, hay medios que están muy comprometidos con su tarea y su vocación, y eso en todas partes del mundo, en nuestro país, aún en el imperfecto escenario de los medios de comunicación de nuestro país, hay muchísimos medios y también muchos periodistas, reporteros, comprometidos con la verdad y con el servicio a la comunidad. Así, a ver, Israel Núñez, hay una película que habla de la hazaña del Washington Post. Sí, ciertamente. Sí, claro, The Post. Sí, bueno, efectivamente. Rosa Watts, buenos días, bienvenida. Ahí va Biden, dice.
Pues sí, ahí la lleva Rosa. Vamos a ver si le alcanza. Jesús Ariel Corral Estrada, buenos días, bienvenido, muchas gracias. ¿A quién más tenemos por aquí? Arcadia Gutiérrez, a nuestra compañera Melba Cortés Juárez, compañera de Agencia Fronteriza de Noticias. Bienvenida, muchísimas gracias por estar con nosotros. ¿Quién más? ¿A quién más tenemos por aquí? Buena película esta del póster, déjeme decirle, por cierto. Me encantó. A propósito del comentario que hace Israel Núñez, ¿no? Me hizo recordar mis días de periodista en un medio impreso cuando, antes de los fines de los 80, la prensa era la reina del periodismo, porque el periodismo en medios audiovisuales y electrónicos estaba en pañales, apenas estaba a punto de nacer. Realmente el periodismo, por lo menos en el caso de Baja California, aunque aplica con sus excepciones a nivel nacional, el periodismo en Baja California tuvo dos etapas, y son etapas vinculadas a procesos sociales y políticos, innegablemente, porque los medios son reflejo también de una realidad social y política. Y entonces, usted, si tiene por lo menos 35 años viviendo en Baja California, recordará conmigo que Cuauhtémoc Cárdenas Solórzano ganó la elección presidencial en Baja California oficialmente. Eso, por supuesto, le cayó como patada al hígado al presidente Carlos Salinas de Gortari, el hombre que fue perseguido y señalado y acusado de usurpador por el robo de la elección. Es un hecho que está ahí en la historia, ¿no? Yo se lo recuerdo nada más tal como está registrado. Era gobernador Jicoténcatl Leiva Mortera, y Cuauhtémoc Cárdenas gana y oficialmente se le reconoce el triunfo en el estado, cosa que dejó mal parado al gobernador Jicoténcatl ante sus líderes priistas a nivel nacional en el partido, y por supuesto ante el candidato priista Carlos Salinas de Gortari, quien le cobró, porque iniciando su gestión corrió al gobernador de Baja California, Jicotenca Leiva Mortera, porque además había cometido el pecado político de simpatizar con otro aspirante priista a la candidatura. Finalmente, Carlos Salinas de Gortari se convierte en el candidato, y en automático Jicotenca Leiva se convirtió en enemigo de Carlos Salinas de Gortari, y luego gana Cuauhtémoc Cárdenas en Baja California, ¿no? Y miren que se afanó Jicoténcatl Leiva Mortera por ganarse, por hacer bonos ante el presidente electo Carlos Salinas de Gortari, y hay alguna ceremonia donde el gobernador Jicotenca Leiva Mortera se suma a las escoltas que acompañan al presidente, y al llegar a un evento, y se confronta Jicotenca Leiva Mortera con Porfirio Muñoz Ledo, precisamente, se da un agarrón, y le reclama Jicotenca Leiva Mortera a Porfirio, y le dice a Porfirio: ¿por qué, Porfirio? ¿Por qué? Y Porfirio Muñoz Ledo le contesta: porque ganamos, ¿no? Eran otros tiempos. En ese contexto económico y social, político, perdónenme, los medios de comunicación en Baja California constituían un escenario dominado por medios impresos solamente. El peso de la prensa en Baja California era impresionante. Tijuana ha sido la capital en los hechos en muchos terrenos, con todo respeto dicho para los amigos de Mexicali, porque ya sabe usted que hay una rivalidad eterna entre Mexicali y Tijuana. Allá nos dicen Chilango Lights algunos de los amigos mexicalenses, ¿no? Pero esa rivalidad se da en lo político, se daba en lo periodístico, y en materia de medios de comunicación, aquí llegamos a tener hasta 10 periódicos, 10 medios impresos, fíjese nada más, entre semanarios y diarios en Tijuana.
Y estamos hablando de 1988, la elección presidencial, donde Cárdenas compite y afirma que le arrebataron mediante fraude la elección en un escenario donde el malo de la película es Manuel Bartlett Díaz, el actual director general de Comisión Federal de Electricidad, a quien se responsabiliza o se acusa de ser el autor de la caída del sistema que habría permitido hacer la trampa electoral, ¿no? En esos días solo había medios impresos. Los medios de comunicación electrónicos realmente empiezan a aparecer a fines de los 80, pero ya llegando al 88 se manifiesta, se refleja, y en 88 nace Síntesis Televisión, una alternativa al periodismo oficialista que entonces existía en manos de Televisa, el monopolio televisivo era el único, y la única opción periodística en televisión era el noticiero Actualidades, localmente, no había más. Llegarían otras televisoras, pero el periodismo propiamente en televisión empieza a hacer presencia a partir de fines del 88. En radio, los primeros balbuceos de periodismo se presentaron también a fines de los 80s, ¿no? Y por eso la coincidencia también con una rebelión social que habría de manifestarse finalmente en 1989, pero a favor del PAN. Es decir, ya el fermento de la rebelión ciudadana ya estaba ahí planteado en aquellos días. A fines del 80, de los 80, en 88, se manifiesta primero en la elección presidencial, donde Cárdenas pudo haberse convertido en el presidente de la República como reflejo de un hartazgo social. Las primeras expresiones se habían planteado en Ensenada antes. Estamos hablando del escenario político local. Ensenada tuvo alcalde de oposición antes que en el resto. Y mire usted que Ensenada por muchos años fue considerado la ciudad conservadora, porfirista, porque ahí están los antecedentes de la época, en el comportamiento social, en el manejo social de la comunidad ensenadez, está plasmada por ahí en algunos medios de principios del siglo pasado. Entonces, es Ensenada la primera en dar muestras del interés del cambio. En Tijuana también se produce a fines de los 60, 60 y tantos, ¿no? 50 y tantos. Hay por ahí algunas actuaciones, pero en coincidencia con todo este proceso de cambio social, en los medios de comunicación también irradia ese sentimiento y empiezan a surgir opciones de periodismo electrónico. Entonces, los medios impresos eran los que mandaban. Por eso, cuando veo la película The Post, con además una actuación extraordinaria de los protagonistas, me hizo recordar aquellos días de participación en los medios impresos, vivir esa parte de la tradición, del olor a la tinta, era otro mundo, ¿no? Era otra cosa el periodismo en aquellos días. Perdón por la digresión, pero el comentario de Israel Núñez me hizo recordarlo. Buena película, por cierto. Luis Pablo Esparza, desde Mexicali, buenos días, bienvenidos, saludos, gracias. Jorge Bedoya López, buenos días, a mantenerse informado con ustedes, muchísimas gracias. Mi tocayo Enrique Osuna también nos acompaña hoy, muchísimas gracias, muy amable. Gracias. Nos han preguntado que qué pasó con Jaime Bonilla Valdés, que no lo ven. Pues no, el gobernador está de viaje en la Ciudad de México. Ya sabe usted que tiene una agenda a la que no quiere soltar y que ha decidido darle seguimiento puntual cada semana para garantizar que haya avances en los temas que están planteados ante la Federación. Uno de ellos tiene que ver con el padrón vehicular, que sería digamos que un primer paso en un proceso para una eventual regularización de los autos chocolate.
es un proceso que sería controlado por el Estado con fines de seguridad pública, pero para todo efecto práctico, ese paso necesariamente tendría que darse si el gobierno federal aprueba, y seguramente lo aprobará, un programa de regularización de autos chocolate. Entonces, Baja California estaría llevando la delantera en este terreno, y cuando el gobierno federal anuncie que va a aprobar un programa de regularización, pues Baja California ya va a estar listo con un padrón, ¿no? Donde los dueños de los autos podrán tener acceso a ese programa, y como es uno de los proyectos más importantes del gobernador Jaime Bonilla Valdés, por eso quiere asegurar de que esto siga avanzando, y vaya que ha encontrado tropiezos y complicaciones en el trato con funcionarios federales, pero como es terco, ya lo conoce usted, ¿qué le digo que no sepa de Jaime Bonilla? Ahí va a estar como cuchillito de palo cada semana, ya sea jueves. Bueno, decidió cambiar las fechas para ir a la Ciudad de México por alguna razón que solo él conoce, que podríamos suponer, pero que solo él conoce. Estaría cambiando sus viajes, y por eso hoy no presentó un reporte. Lo hará muy factiblemente por la tarde, al regreso de la Ciudad de México, a las 6 de la tarde, posiblemente. A menos que llegue demasiado tarde como la semana pasada, pero bueno, pues esa es la razón, ¿no? Por cierto, el presidente Andrés Manuel López Obrador anunció hoy que efectivamente viene a Baja California. Es una gira de trabajo de 3 días, dice el presidente. Visitará a todos los municipios en esos 3 días. Ya lo tiene previsto. Dijo el presidente hoy en la mañana en su conferencia de prensa que la gira de trabajo incluye los 6 municipios. No especificó la fecha exacta todavía. El viernes 6, por lo pronto, iniciará una gira por Nayarit y Sinaloa. Eso es lo que ya tiene previsto en esa agenda, pero todavía no determina la fecha para el estado, para nuestro estado. Va a regresar a Sonora. Ahí tiene temas pendientes y compromisos que atender con gobernantes de pueblos yaquis para atender el caso de acuerdos sobre justicia. Esto es en diciembre, pero por lo pronto, bueno, confirma, va a visitar todos los municipios el presidente López Obrador. 3 días en Baja California. Veremos qué nos va a traer, porque pues si viene con las manos vacías, pues a qué viene el presidente, ¿no? Digo, el asunto es que nos convenga una visita presidencial. Si no va a traer nada, pues mejor pues nos puede avisar por teléfono, o lo puede compartir por las mañaneras, ¿no? Cuestan muy caros los desplazamientos y las giras presidenciales, y mire que no cuestan como antes, porque López Obrador ha insistido que quiere encabezar un gobierno muy austero, y entonces ya no llega con toda la parafernalia presidencial a tomar posesión de un estado como si fuera virrey, porque así era con los presidentes anteriores. Hoy nos cuesta menos que nos visite el presidente de la República, Sí, claro, eso también hay que reconocerlo, pero pues para el caso es lo mismo. O sea, si viene con las manos vacías, pues mejor que ni venga. Si viene a decirnos, ahí la llevan, qué bien, los felicito, chavalos, pues eso nos lo puede decir en su mañanera, ¿no? O puede grabar un videomensaje y echarnos porras y echarnos flores y todo lo que quiera, pues, pero honestamente, y mire que no es un cuestionamiento al presidente de la República, nomás porque se trata de López Obrador. La verdad es que siempre lo hemos hecho, porque creemos que así debe ser, ¿no? El presidente de la República sí es una figura importante en este país, pero no es un virrey al que se le deba rendir pleitesía, y que por el solo hecho de venir ya se paralice el Estado. Pues no, pues claro que no.
Resultados es lo que queremos en el Estado. Queremos más cosas, necesitamos más cosas, necesitamos más apoyo. Rosa Watts, ya, sí, aquí está efectivamente. Bienvenida. Otra película sobre periodismo que vale la pena ver es Kill the Messenger. Maten al mensajero. Trata de la trágica historia de Gary Webb, que abrió la cloaca de las cochinadas de la CIA, sí, que metía droga colombiana a los guetos norteamericanos. Sí, claro, por supuesto. Interesante película. También, por supuesto, muchísimas gracias. Don Luis Pablo Esparza, bienvenido. Muy amable. Oiga, es momento de que le comparta un mensaje que le quiere hacer llegar Comisión Estatal de Servicios Públicos. Comisión Estatal nos está recordando que el gobierno del estado está ofreciendo el programa Cero Recargos para que la ciudadanía se pueda poner al corriente en su adeudo del agua. Ese apoyo lo está aplicando la Secretaría del Agua, pues a través del organismo operador, Comisión Estatal de Servicios Públicos de Tijuana, y consiste en condonar los recargos que pueda haber llegado a acumular. Así que, pues esta es la oportunidad para ponerse al día y aproveche los beneficios del programa Cero Recargos. Así que ahí está, yo le comparto el mensaje de Comisión Estatal. Si usted está en este caso, pues, y quiere aprovechar los beneficios de ese programa, de inmediato, ¿no? Luis Pablo Esparza ha de venir a ver dónde instalará su mini planta nuclear y apoyar a sus candidatos que ya andan en campaña. Vaya que andan desatados, don Luis Pablo, ¿eh? Armando Ayala llenando de espectaculares por todos lados. Ya los vi, mire. Así. Y el otro, Mario Escobedo. Bueno, no más falta que pinte también con publicidad las piedras en la carretera Tecate, ¿no? O Ensenada, ahí donde están, bueno, es capaz de borrar la figura de rana que está ahí en una piedra, en una roca, y para ponerse él, ¿no? Es la guerra de los carteles, ¿no? De los cartelones, de los espectaculares, de las vallas, de todo. Andan en campaña, sí, claro. Nos deben la respuesta sobre la mini planta nuclear. Sí, por supuesto. Esperaríamos que al regreso de la Ciudad de México el gobernador nos tenga alguna respuesta a este planteamiento, porque pues hasta él se sorprendió cuando la secretaria de Energía anunció la intención de construir una microplanta nuclear para generar energía eléctrica en la península. ¿En qué parte? Es lo que no dijo la secretaria de Energía en su comparecencia ante el Congreso de la Unión. Entonces, el gobernador hizo el compromiso de indagar a qué se refería la Secretaría de Energía, bueno, su ex compañera diputada, la secretaria de Energía, Rocío Nale, a la que por cierto le reclamó hace algún rato, ¿no? Pues, ¿cómo? Oye, ¿qué te pasa? ¿Cómo que nos estás echando a perder aquí los proyectos de Baja California? Y ni nos pelas ni nos atienden como si fuéramos extraños, además, para empezar, ¿no? Y cómo se te ocurre, cómo se les ocurre a ustedes en el centro en decidir sobre nosotros y decidir qué es lo que mejor nos conviene y someternos a su agenda, cuando la agenda de Baja California tiene otras necesidades, y esa es la razón por la que se ha estado promoviendo la planta de generadora de energía fotovoltaica, con energía solar en Mexicali, porque de otra manera esperar hasta el 2024, que es cuando el gobierno federal estaría considerando tal vez una solución y tal vez, maybe, perhaps, ¿no? Garantizar una solución generadora de energía eléctrica para Baja California, no, pues olvídese. Mucho gusto. Así que
Le vamos a preguntar al gobernador a su regreso, ¿qué onda con eso de la mini planta nuclear? ¿Va a ser aquí o va a ser más abajo? ¿Va a ser en el sur de la península? Y digo, para saber a qué le tiramos, ¿no? Si resulta que están haciendo planes sobre nosotros, los baja californianos, imagínense nada más, ¿no? La falta de respeto. El gobierno federal hace planes y define agendas según su interés, pero sin tomar en consideración a aquellos a los que va a utilizar para su agenda. Es decir, el gobierno central hace planes sobre Baja California, pero ni le importa lo que pensemos los baja californianos, ni nos toma en cuenta. Simplemente se le ocurre, vamos a hacer en Baja California aquello. Y si corremos suerte nos van a notificar, ¿no? Y seguramente cuando ya estén tomada la decisión, entonces pues tampoco, como que tampoco se vale, ¿no? Carlos Mendoza, buenos días. Gracias por acompañarnos, bienvenido. ¿A quién lo vemos acompañado de quién? A don Carlos Mendoza. Por un momento me pareció ver ahí a un artista en esa imagen. Me parece un rostro familiar. Un artista de aquí de la entidad. Oiga, fíjese que nuestro compañero, el fotoperiodista Roberto Córdoba Leiva, está hospitalizado. Ha sido confirmado por el contagio al COVID. Estaba o se hallaba en condición estable, según el último reporte que tuvimos. Le quiero... ya decía yo, sí, Álvaro Blancarte, el pintor Álvaro Blancarte. Lo que pasa es que a esta edad ya no distingo bien, amigo Mendoza, pero sí. Pues ya ve que ni nos tomaron en cuenta para las vacunas chinas. Lo que pasa, don Luis Pablo, es que el gobierno del estado de Baja California no quiso que sus habitantes fueran utilizados como conejillos de India, porque esas vacunas chinas son para aplicarse en la etapa de prueba, es decir, van a probar con 15,000 mexicanos en 14 estados de la República. O sea, nos van a usar como conejillos de Indias para ver si el proyecto de vacuna, porque todavía no es una vacuna que ha concluido su proceso, está en la etapa ya a punto de terminar, la tercera etapa del trabajo clínico, donde las pruebas se tienen que hacer en una mayor cantidad de personas. Una etapa previa incluye la aplicación a un máximo de 500 personas, pero una etapa, la tercera etapa, ya incluye la prueba, la aplicación en una cantidad mayor de personas en todo el mundo, en diversos países. Y entonces México participa en la prueba y llegaron las vacunas para aplicarse a 15,000 personas. Llegaron esa cantidad de dosis. Pero Baja California no quedó incluido ahí porque entiendo, porque lo comentaron ayer en el informe mañanero del gobernador, él y el secretario de Salud Pública del Estado, aparentemente el gobierno del Estado no quiso ser incluido, ¿no? No quiso que vinieran a hacer pruebas aquí con la candidata de vacuna de origen chino. Así que, bueno, pues eso es lo que entiendo que ocurrió, don Luis Pablo. Estaba yo platicándole de que se mueran miles de chinitos a que se mueran mexicanos, pues mejor mexicanos que no. Bueno, pues no solo mexicanos, porque las vacunas son para aplicarse a voluntarios en el resto del mundo, por los países que participen, porque tuvieron un acuerdo previo, seguramente estarán obligados a aplicar esas vacunas de prueba. Es parte del proceso para vigilar qué reacciones genera la vacuna en distintas personas del mundo, porque las condiciones genéticas, las condiciones antropológicas en diferentes partes del mundo tienen
características muy distintas entre sí y es importante para los fabricantes de una vacuna ver cómo funciona en latinoamericanos como nosotros o en anglosajones o en gentes con otro origen, en los europeos que vienen de otra característica antropológica, etcétera. Eh, es una forma de ver cómo reacciona el producto en lo que va a ser su mercado, el mercado mundial. Y como tiene que asegurarse de que no tenga efectos adversos muy graves, porque claro que los puede haber, el asunto es que no vaya a matar a nadie. Y entonces en el proceso, sí, el riesgo es de que alguien pueda reaccionar tan mal que eventualmente pudiera morir durante la prueba, tal vez, pero aparentemente está diseñada para evitar que eso ocurra. Pero como cada persona reacciona de manera distinta, pues deben estar bajo vigilancia clínica mientras se les aplica la vacuna y se ve el resultado. Si saben contar, que conmigo no cuenten. No, tampoco conmigo, don Luis Pablo. Yo paso, yo paso, por supuesto. Le hablaba de... Por aquí tengo la imagen. ¿Dónde está? ¿Dónde se escondió? A ver. Sí, pues aquí está, yo sé que aquí está. Roberto Córdoba Leiva. Tal vez usted lo identifique, lo haya visto en algún lugar. Bueno, es el compañero fotoperiodista que está hospitalizado también por COVID. Por fortuna no ha desarrollado la enfermedad a un nivel grave aún. Esperemos que no ocurra. Se hallaba estable, está bajo supervisión médica en el hospital, atentos a la reacción de su organismo. Roberto Córdoba ya no se cuece el primer hervor, por supuesto. Eso lo coloca en un segmento de la población que es vulnerable, porque además, si mal no recuerdo, Roberto es diabético, pues también, ¿no? Entonces, eso genera condiciones de riesgo mayor que esperamos que, sin embargo, pueda superar. Está en recuperación. Bueno, se halla estable, vaya. ¿Cómo que soy un matacuras, Cortés, eh? Viene a dar bendiciones y eso es suficiente. Esto es lo que pienso de ti y de él, ¿eh? Sí. ¿A qué viene si no trae chelines? We need chelines. Necesitamos dinerito. Cueros de rana, billullos, billetes, obras. Necesitamos un hospital general en la zona este de Tijuana que nos han... excelente. No está intubado Roberto Córdoba, sigue hospitalizado, está en la cama 227 en el Hospital General de Tijuana y pues todavía está ahí en veremos, ¿no? Es un sospechoso. Bueno, Roberto siempre ha sido sospechoso de muchas cosas, ¿no? Pero bueno, es buen fotógrafo. Estoy obviamente vacilando. Roberto Córdoba es buen fotógrafo. Ya tiene un poco más de 30 años de ejercicio profesional y yo recuerdo a Roberto, por ejemplo, en alguna etapa, hace como 30 años más o menos, 29, 30 años. La verdad sea dicha, ¿no? Él tuvo una participación en el Colegio de la Frontera Norte, trabajó en el COLEF. Déjeme recordarle, porque yo estuve ahí, digo, no en el COLEF, pues, pero soy testigo de que el Colegio de la Frontera Norte, bajo la conducción del doctor Jorge Agustín Bustamante,
desarrolló una técnica de medición para el cruce de ilegales a los Estados Unidos. Hace como 30 años, o no más en realidad, más de 30 años, bueno, yo tengo en esto 46 años, y le puedo decir que los sitios de cruce en los Estados Unidos estaban en playas de Tijuana, pero más bien en la zona del Soler, por ahí en una zona alta, colindante con el muro fronterizo, donde ya existe actualmente un desarrollo habitacional enfrente del Soler. Ese cañón era el cañón de acceso para cruzar ilegalmente a los Estados Unidos. Y el otro gran espacio era el cañón Emiliano Zapata, de la Colonia Libertad. Era el lugar para el cruce ilegal, el cañón Emiliano Zapata. Si usted no conoce el cañón Emiliano Zapata, es un sitio estratégicamente ubicado para efectos de vigilancia visual. Usted se para en cualquier parte alta y desde ahí controla visualmente el panorama. Y ahí se había creado una zona de una especie de tierra de nadie, oiga. La relación que había, además, entonces, de los agentes de la patrulla fronteriza con migrantes mexicanos era afable, amable incluso. No tenía las características de dureza que adquirió en los años posteriores. Es más, había una actividad intensa ahí en el cañón Emiliano Zapata. Había puestecitos de comida creados por residentes de la zona. Había gente que les vendía ropa usada porque sabía que los migrantes necesitaban ropa para enfrentar los fríos en el cruce. En fin, era un hervidero eso. Ahí se pasaban horas esperando pacientemente el momento de cruce, y en ciertas épocas del año los migrantes bajaban y convivían con los migrantes, y en época de Navidad, por ejemplo, los elementos de la patrulla fronteriza llevaban regalos a los niños, se vestían de Santo Claus y bajaban al sitio. Eso me tocó verlo. Roberto Córdoba, trabajando para Colev, tomaba fotografías desde la parte alta del cañón, y se tomaban esas fotografías siempre desde el mismo sitio, y a partir de eso se hacía la métrica para dividir la imagen, contabilizar la cantidad de migrantes que cruzaban. Esa era la forma en que Colev utilizaba para medir, monitorear el flujo de migrantes a los Estados Unidos. Su propio método. Roberto Córdoba era el que hacía el trabajo técnico en calidad de fotógrafo. Es más, déjeme ver si tengo aquí. Creo que esta es una imagen. Bueno, creo que es de él, no estoy muy seguro. Pero esta imagen que le voy a compartir a continuación ilustra el tipo de ambiente que se daba en el cañón Emiliano Zapata, miren. ¿No? Esta imagen es impensable hoy, yo debo decir. Ni yendo a bailar a Chalma usted vería este tipo de convivencia. Esto es el fondo del cañón Emiliano Zapata. Y es una imagen algo antigua, por cierto. Y digo, a propósito, ya que estamos entrados en gastos, ¿no? Hablando sobre Roberto Córdoba. A ver. Aquí está, mire. Estas son imágenes de Roberto Córdoba ahí, en el cañón Emiliano Zapata, en el 87, 88. ¿No? Yo espero, a ver si está usted viendo el carrusel de imágenes. Sí, esas son. El tema migratorio ha sido el tema que más ha trabajado Roberto Córdoba. Ha sido su tema, ese y el de las comunidades indígenas de toda la vida. Y eso sí, ahí está Jorge Bustamante, platicando con la gente en el cañón Emiliano Zapata, el director del Colegio de la Frontera Norte, que era una institución que se había creado recientemente en aquellos años. Es del Colegio de la Frontera, si no me equivoco, es del 82.
nació al mismo tiempo que el Secut y que la Ibero, cumplen la misma cantidad de años. Estas fotos de blanco y negro son de Roberto. Es el archivo del COLEP del 86. Era el fenómeno migratorio, así es que, miren nada más lo que era entonces el fenómeno del cruce, las zonas del cruce. Interesante. Le deseamos, por supuesto, lo mejor a Roberto Córdoba. Esperemos que no tenga mayores complicaciones, ¿no? En que supere esta situación. ¿Quién más nos acompaña por aquí? Teresa Bravo, bueno, siempre tan atinado en tus reflexiones y comentarios. Muchísimas gracias, Teresita. Muy amable. Luis Pablo Esparza, el mejor, sin lugar a duda. Dice Luis Pablo Esparza. Oiga, ya me tengo que ir. No me quiero ir, ¿ya se dio usted cuenta? No me quiero ir. Ya hasta mi capsito se me enfrió por estar aquí en el Wiri Wiri, pero ya me tengo que ir. Son las 11:05. Decían que el doctor Bustamante había cruzado personalmente de ilegal para realizar un estudio. ¿Es eso cierto o leyenda urbana? No, Toño. Estamos hablando de una época en los 70s en la que el fenómeno migratorio era un fenómeno que no se había abordado metodológicamente con fines de análisis estadístico, científico. No había a ciencia cierta números, estadísticas actualizados y reales sobre el fenómeno migratorio. Y estamos hablando de los 60s, más o menos, ¿no? Fue otra etapa en la relación bilateral y en cuanto al fenómeno migratorio y los programas Bracero, etcétera, etcétera, no era medida la migración ilegal, no había mecanismos de medición y de monitoreo. Y entonces, ¿cómo el gobierno mexicano, cómo le hacía para tomar decisiones cuando abordaba el tema migratorio? Entonces, el único mexicano que proveyó pioneramente ese tipo de información fue Jorge Agustín Bustamante. Él se hizo pasar por ilegal, cruzó ilegalmente a los Estados Unidos y estuvo registrando, estuvo observando, pero con la visión informada, formada profesionalmente, ¿no? De un estudioso, de un académico, que ve las cosas con ojos distintos y con un rigor científico y mide y registra y documenta. Entonces ese estudio sirvió de antecedente incluso para la creación del Colegio de la Frontera Norte. Se planteó entonces la necesidad de crear instituciones dedicadas a la investigación formal sobre el fenómeno migratorio y nace lo que se conocería como Centro de Estudios Fronterizos del Norte de México, CEFNOMEX. Jorge Bustamante vino a encabezarlo como director fundador, fue aquí en Tijuana, fue en el edificio que está frente a la PGR, en la zona Río, y a partir de eso se crearon oficinas del Colegio de la Frontera Norte en el resto de la frontera con los Estados Unidos. Pero los trabajos estaban concentrados aquí y el Colegio de la Frontera Norte se convirtió en la fuente generadora de insumos para que el gobierno pudiera tomar decisiones más informadas sobre el tema migratorio. Y se profesionalizó el trabajo científico, académico, sobre el fenómeno migratorio. Se establecieron mecanismos de enlace y de cooperación con investigadores norteamericanos que también estaban ansiosos de conocer el tema migratorio, lo estudiaban a su modo, con sus limitaciones en la época, y entonces empezaron a desarrollar proyectos conjuntos de investigación sobre el tema migratorio, pero eso se debe en buena medida al trabajo pionero de Jorge Bustamante. Así surgió, se volvió popular entonces, el gobierno federal volteó a ver a Jorge Bustamante, se enteró de su existencia, lo escuchó y a partir de eso empezaron a surgir cosas muy novedosas en esta materia. Por eso sí, efectivamente, Jorge Bustamante
tuvo mucho que ver para que eso fuera posible. Yo llegué a entrevistar a Bustamante en aquellos primeros días de su arribo a Tijuana para dirigir el Centro de Estudios Fronterizos del Norte de México, CEFNOMEX, que se habría de llamar después COLEF, Colegio de la Frontera Norte. Hoy ya tiene oficinas así muy nice, ¿no? Por allá por adelantito de La Joya, entre playas de Tijuana y Rosarito, tiene su edificio propio, ha avanzado muchísimo el colegio entonces, de entonces a la fecha. Conserva todavía parte de las instalaciones en Zona Río, de ahí salen los camioncitos que llevan al personal a trabajar hasta allá. Todavía vive Jorge Bustamante, es reconocido investigador, es reconocido incluso en Estados Unidos, imparte cátedra en Estados Unidos y se convirtió en cónsul honorario de Japón en México por algunas aportaciones interesantes que hizo mediante trabajo de investigación sobre la relación o la presencia japonesa en Baja California, en México y en Baja California. Muy interesantes trabajos realizó Jorge Bustamante. Ya está grande hoy, ya por supuesto no es aquel chavalón que conocimos, ¿no? Ya no se cuece el primer hervor, pero ahí anda circulando todavía y fue objeto de un reconocimiento amplio hace pocos años. Así se va escribiendo la historia, miren nada más. Ahora sí, ya me voy. Oiga, es usted muy amable, gracias por su paciencia. Jesús Ariel Corral Estrada, Alejandro Leiva, Arcadia Gutiérrez, Melba Cortés, Enrique Osuna, Luis Pablo Esparza, Carlos Mendoza, Teresa Bravo, Toño Carpio, Rosa Watts, John Espinosa, Israel Núñez, Leti Flores, gracias. Nos vemos y escuchamos en punto de la 1 de la tarde. Que tengan una mañana extraordinaria a la 1 en la segunda edición de AFN, Político y algo más. Y es todo por hoy. Lo invitamos para que nos siga de lunes a viernes, de 12 a 1 de la tarde por este canal. Agencia Fronteriza de Noticias es el portal de noticias más influyente y que sí se lee.